Bueno, yo soy Juan Ignacio Gil, soy médico de profesión e historiador de la medicina, que me relaciona naturalmente con la historia de la ciencia de profesión. Integro el grupo que creó y que está creando progresivamente Pablo Meloño, que es psicólogo de formación y filósofo de la ciencia de profesión. Ese grupo él lo está nucleando en la actual Facultad de Información y Comunicación. Ya lo empezó hace varios años en la ya emblemática Escuela de Bibliotecología y Archivología, o Ciencias Afines. Es el producto de la enseñanza que se ha hecho allí por muchos años de historia de la ciencia y epistemología o filosofía de la ciencia. Ese ámbito allí lo desarrolló con mucha jerarquía universitaria y marcó tradición Alcione Cheroni, actual veterano profesor en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Inserción Social del Ingeniero. Es decir, Cheroni, siendo maestro de formación y hombre cultor de las ideologías de los 50, 60, el marxismo-leninismo, cayó con mucho interés, con mucha vocación en la historia de la ciencia y en parte en la epistemología, y desarrolló esa enseñanza. Y Meloño, que tuvo una etapa de formación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, o Instituto, creado por Mario Otero, ¿no? También emblemático, luego pasó a ocupar el puesto de Cheroni, jubilado este. Entonces me pidió colaboración a mí, que vengo del Departamento de Historia de la Medicina, de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de la República, y recientemente entró Sofía H., que es una Nobel licenciada en Filosofía y que va a tratar de caminar hacia su formación doctoral en Filosofía de la Ciencia. Entonces, cuando nosotros nos integramos a trabajar el año pasado, junto con Pablo, él, que tiene un ímpetu de desarrollo epistemológico muy fuerte, acaba de pasar su etapa de maestría y ya empieza su etapa doctoral, tenía pergeñado un ciclo de conferencias universitarias en el entorno de su campo de trabajo filosófico, científico, de filosofía de la ciencia. Y al invitarme a mí a asociarme, me pidió también una conferencia en nuestro campo de historia de la medicina. Él había reunido ya un grupo selecto de gente en el entorno a la filosofía de la ciencia y bueno, ya tenía, digamos, el programa mayormente elaborado y no tenía más que el programa del ciclo de conferencias para realizar en desarrollo en la Facultad de Información y Comunicación, en el ámbito del PRODIC, que es una institución asociada que fue la que prácticamente se encargó durante estos últimos 10 años de desarrollar el proceso de creación o fusión de bibliotecología y archivología con comunicación. Las conferencias mayormente se han dado allí, pero yo, que vengo de una tradición de justipreciar mucho el pasado por la historia de la medicina y habido conocido a personalidades como Alcione Cheroni en muchas veces de sus seminarios o conferencias, a Washington Buño, que fue el primer hombre de dedicación total a la investigación y a la docencia en Facultad de Medicina. Entonces, y conociendo la figura de don Eduardo García de Zúñiga a través de nuestro maestro, el profesor Fernando Mañé Garzón, el que creó la Cátedra de Historia de la Medicina, y a través de Pablo Carlevaro también, que llegué yo en lo personal a ser asistente académico de él, había conocido la figura emblemática de García de Zúñiga. Y el mundo de la ingeniería
y el mundo de la medicina en sus ámbitos universitarios se relacionaron en aquellos comienzos de la Facultad de Matemáticas y de la Facultad de Medicina, que fue unos años anterior, a fin del siglo XIX, y entonces se me ocurrió que se le podría dar el nombre del primer historiador de la ciencia que tuvo a ciencia cierta el Uruguay, que es don Eduardo García de Zúñiga. Nació en 1867, que es el mismo año que nació el grandísimo Américo Recaldoni para nuestra Facultad de Medicina. Así que eran personalidades coetáneas y no casualmente en absoluto, fueron personalidades muy similares en espíritu universitario. Los dos le dieron vuelo a las bibliotecas de sus respectivas facultades, y entonces había un rico relacionamiento para pensar, y el objetivo de llamarle al ciclo de conferencias García de Zúñiga era un poco osado desde un grupo tan pequeño, desde un grupo de una novísima Facultad de Información y Comunicación. Pero el espíritu de darle ese nombre tenía un sentido, creemos que correcto. Y entonces, existiendo Alción Cheroni activo en la Facultad de Ingeniería, fue muy natural ir a plantearle la iniciativa a él y asociar el ciclo a la Facultad de Ingeniería y buscar incluso, a partir de eso, expandirlo a otras facultades. Por ejemplo, hoy que tuvimos la conferencia de Diego Pellegrini acá en Facultad de Ciencias, donde estamos ahora, fue una idea que surgió naturalmente del relacionamiento Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Ingeniería, tejida, como decíamos, por Alción Cheroni y otra docente de su grupo que nos suele acompañar en estas lides, Mari Brum. Pero la idea de venir a Ciencias surgió prácticamente de nuestra joven docente, de Sofía H., que tiene relacionamiento universitario con docentes de esta casa, y entonces traer esta conferencia acá. Ese es un poco también el espíritu del grupo. Si bien el espíritu fue homenajear y justipreciar y sacar un poco de lo que queda de don Eduardo García de Zúñiga, que está en esa tremenda escultura que no define la personalidad fina y sutil de don Eduardo García de Zúñiga, pero es un verdadero homenaje por el tamaño de la escultura que él tiene allí en la Facultad de Ingeniería. Entonces, expandir el ciclo y llevarlo lo más posible a la universidad, y relacionándonos desde este emprendimiento con otros ámbitos de la universidad. Es decir, que la primera conferencia se la pedimos a Alción Cheroni, ustedes la han publicado en su sitio, en su revista, en su ambiente digital. Después vino una profesora brasileña, especialista en Newton, que también la dio en la Facultad de Ingeniería, como la de Alción. Después ya las siguientes se dieron en el PRODIC de la Facultad de Información y Comunicación, la de Pablo Meloño, la de Agustín Courtoisí, la de Tito Alenzar Pintos, de Brasil también, y ahora tenemos la de Diego Pellegrini, y nos quedan un par de conferencias por delante. La última me va a tocar darlo a mí, sobre aspectos sociocientíficos de la medicina, la ciencia y la sociedad de final del siglo XIX y principio del siglo XX, o como nos gusta conceptuarnos de nosotros, del final del siglo XIX largo, entre 1880 y 1914. Entonces, el objetivo especial de las conferencias es remover nuestra riqueza histórica, nuestras personalidades, a través de don Eduardo García de Zúñiga, hacer ciencia y difundirla a través de estas conferencias en el campo fundamentalmente de la filosofía de la ciencia, que es el núcleo fuerte de Pablo Meloño y de lo que él pretende desarrollar en la nueva facultad, y relacionarnos progresivamente con otros ambientes de nuestra universidad.
ahora tenemos una doble rica novedad. Tenemos nuevo rector, que es un matemático. Esta Facultad de Ciencias, ustedes saben que el nombre del edificio homenajea muy justamente a otro gran matemático que tuvo el Uruguay, Mario Yebor, prácticamente de la generación de Markarián. Y Markarián es discípulo de José Luis Macera. Y el año próximo se cumple el centenario del nacimiento de José Luis Macera. Y Markarián y un discípulo de Markarián han editado, con participación de varios autores, un estupendo libro sobre la personalidad biográfica y científica y social y política de Macera. Entonces, estamos pensando como posibilidad de que tal vez el año que viene el ciclo Eduardo García de Zúñiga, en el mismo espíritu le podremos llamar ciclo de conferencias José Luis Macera. Pero este ejemplo que estoy diciendo ahora simplemente quiere ejemplificar lo que fue el nacimiento del ciclo Eduardo García de Zúñiga, es decir, conectarnos con espíritu universitario, filosofía, ciencia, cultura, con estas personalidades que han sido emblemáticas en nuestra trayectoria científica de nuestra universidad.